Buenas noches. A continuación vamos a presentar una audiencia de habeas corpus de acuerdo al artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador, integrada por las siguientes personas. Como juez ponente tenemos a Ángela Inahuano, como juez tenemos a Diego Aloaiza, como secretaria Kelvin Albán y el abogado Luis Alvarado y mi persona Ginger Tenenuel. Damos iniciada la sesión. Muy buenos días, muchas gracias. Tenga la bondad de prestar atención, por favor. Bienvenidos sean todos a este espacio de administración de justicia. Me presento, soy el abogado Ángela Inahuano, juez ponente de la presente causa del Tribunal Provincial de la Sala Multicompetente de Santo Domingo de los Cháchilas, con sede en Cantón Santo Domingo, tribunal que además está debidamente conformada por los jueces el doctor Diego Javier Aloaiza y la doctora Ginger Elizabeth Tenenuela Salazar. De acuerdo a la elección propuesta constitucionales al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes de la Constitución de la República, previo a la iniciación de la presente diligencia, mediante secretaría, solicito se certifique que nos encontremos en el día y la hora señalados, el tipo de la diligencia que nos convoca, constante la presencia de las partes, así como también verifique que los medios electrónicos se encuentren correctamente en funcionamiento. Tiene la palabra, señorita secretaria. Buenos días, señor juez. El día de hoy, 5 de febrero del 2021, siendo a las 8 en punto, hora y día señalada para la presente audiencia pública dentro del proceso accionado con el número 23-11-2-2020-00046, con la acción de habeas corpus, por lo que ha sido incoada el abogado Luis Miguel Alvarado en representación del señor Héctor Hernán Narváez Velastegui. Por la parte accionada tenemos la presencia del doctor Diego Javier Aloaiza Aguayo, juez ponente Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Eso es, señor juez. Queda constatada la presencia de los sujetos procesales. Muchas gracias, señorita secretaria. Tenga la bondad de constatar la presencia sea en la sala por medio de telemático desde el Centro de Rehabilitación de la Persona Privada de la Libertad, quien por intermedio de su abogado ha solicitado esta acción. Señorita secretaria. Señor juez, hago conocer que al correo institucional de esta santuaria se hecho llegar en PDF, suscrito por el Departamento de Dictaloscopía del Centro Educativo de Santo Domingo, señor Juan José Padilla, donde informa el Departamento de Dactiloscopía y Estadística del Centro de Detención de Personas Adultas de Conflictos con la Ley de Santo Domingo de los H. Certifica que el PPL, el señor Narváez Velastegui Héctor Hernán, ingresó a este centro en calidad de detenido el 23 de agosto del 2020 y con fecha 28 de agosto del 2020 sale en libertad. Certificó atentamente Juan José Padilla. Tiene fecha 2 de septiembre de 2020 del Centro de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y de Adolescentes Infractores. Eso es lo que puedo referirme a la presencia del PPL, señor juez. Muchas gracias. Al respecto de lo que se acaba de escuchar, lo que ha dado la lectura al actuario de este despacho, consulto si tiene algo que manifestar el doctor Diego Aloaiza, juez ponente del Tribunal de la Ciudad de Quito. Su micrófono está apagado, doctor. Perdón. Buenos días, señores jueces de garantías constitucionales, señorita secretaria y demás presentes.
No tengo ninguna objeción para que se instale y se dé trámite a la presente audiencia. Gracias. Gracias. Este tribunal, al tratarse de una acción constitucional que ha sido solicitado el día miércoles en horas de la noche, la misma que se ha dispuesto completar y ha sido completada el día de ayer y se ha fijado audiencia para el día de hoy en cumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador. Este tribunal, por medio de esta presidencia, una vez que se ha constatado la presencia de los sujetos procesales y que ha sido certificado encontrándonos en el día y la hora señalados para que se lleve efecto, declaro instalado esta audiencia pública en la que se concederá la acción de habeas corpus asignada con el número de causa 23112-2020-0046, solicitado por el doctor Luis Miguel Alvarado en representación del señor Héctor Hernán Narváez Velastegui, accionado al Tribunal de Garantías Penales de Quito. Antes de conceder el uso de la palabra a la parte solicitante, es necesario que esta presidencia se dé a conocer las siguientes indicaciones a fin de tener un correcto desarrollo en esta audiencia. Solicito que los micrófonos permanezcan cerrados o apagados mientras este juzgador preside. Pueden hacer el uso de la palabra, entonces deben hablar en voz alta y pausada, en voz de obtener un registro óptimo de todo lo manifestado. Las cámaras deberán permanecer encendidos, lo que se hace indispensable que mantengan una postura correcta, estable, propia al espacio en el que nos encontremos. Y además se comunica que a partir de este momento queda prohibida la utilización de dispositivos que puedan crear algún tipo de problema de conectividad, que puedan fotografiar o grabar cualquier parte de esta audiencia, ya que el único medio permitido para el desarrollo autorizado por el Consejo de la Judicatura, quien lo hará lógicamente para fines procesales del registro correspondiente. Con esto concedo la palabra al abogado solicitante, quien en virtud de lo dispuesto en la ley de la materia constitucional, tiene 10 minutos para fundamentar su petición. Doctor Alvarado tiene la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señor juez. Muy buenos días, señor juez, ponente, miembros del Tribunal Constitucional, señores colegas. Señor juez, en los siguientes términos hago mi intervención. El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justifica en función de lo que dispone el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 11, numeral 3 de la Constitución obliga a todos los funcionarios públicos, en especial a los judiciales, a dar tutela de protección efectiva de los derechos y garantías constitucionales. El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, denominada cláusula abierta, permite que dentro del orden, organigrama o jerarquía constitucional del artículo 425 permite anteceder que no solo los derechos de la Constitución, sino también todos los pactos y convenios internacionales de protección que en el Ecuador ha suscrito vinculan el ordenamiento jurídico nacional con el cumplimiento irrestricto de estos derechos. En ese preámbulo, la acción de habeas corpus descrita, de acuerdo al artículo 89, tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria y ilegítima, por el orden de autoridad pública o de cualquier persona. Señor juez, en el antecedente de esta acción constitucional, entendemos que existe una orden de detención con fines exclusivos para la comparecencia a juicio del señor Héctor Narváez Velastegui, citado dentro de la causa número 175-71-2019-0038, de la cual se desprende en el extracto mismo de la orden y del tribunal se encuentra impedido el orden de la prisión preventiva en contra de mi cliente y hoy accionante, porque el tipo penal sobre el cual versa este juzgamiento no supera del año. Es así que entonces se efectiviza esta orden de detención con fines de comparecer a la audiencia, más sin embargo, el problema es que
se demora la audiencia en ser señalada más de las 24 horas. Entonces se transgrede el límite de la legalidad y se toma arbitraria los días de exceso basados en las 24 horas que estuvo privado de libertad. El accionante, no solo eso, sino que lo priva de la libertad en Santo Domingo de los Áchilas, provincia distinta del lugar donde correspondía estar en inmensión con sus jueces y familiares. Ahora bien, señor juez, a la Constitución de la República establece límites de la libertad personal. Están normados de la Constitución como el Código Orgánico Integral Penal y en otras normas. Pero el que no es digno del respecto es que se pueda privar de libertad a una persona por prisión preventiva que no exceda de 6 meses de los delitos reprimidos con pena de hasta 5 años y con la prisión preventiva de hasta 1 año en delitos que se han reprimido superiores a los 5. También existe la detención con fines investigativos que puede durar hasta 24 horas y una figura normada del Código Orgánico Integral Penal. Se establece la detención de una persona con investigación sin orden judicial hasta por 8 horas, señor juez. No existe en el ordenamiento constitucional o jurídico una detención con fines de acudir a una audiencia indefinida. Entonces, el planteamiento lógico jurídico es que a partir de las 24 horas de la detención, el señor Narváez, el tiempo fue privado de su libertad absolutamente ilegal y arbitraria hasta recuperar su libertad el día viernes, es decir, que estuvo aproximadamente 7 días privado de la libertad de forma ilegal e ilegítima y arbitraria, pese a los esfuerzos de esta defensa que se escribió en la entidad accionada de los señores jueces del Tribunal Penal. Esto es todo cuanto puedo argumentar, señor juez. Muchas gracias, doctor. De igual manera, se le concede el uso de la palabra al juez ponente del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Quito, a fin de que se pronuncie respecto a lo expresado por la parte accionante. Y por el principio de igualdad, tiene 10 minutos igualmente para su intervención. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente, señoras y señores jueces. El primer objetivo del habeas corpus es recuperar la libertad de quien se encuentra privado por ello. Es necesario que se exponga definitivamente en la causa 17571-2019-00038, al que me hace referencia el accionante, tomando en consideración que quien ha incumplido la norma constitucional donde obliga que quien debe asistir a quien se le ha vulnerado el derecho. Hago referencia porque evidentemente tenía que establecerse que está privado de la libertad ilegalmente, situación que no se ha justificado, pues el señor está libre. La audiencia de juicio fue convocada para el día viernes 28 de agosto a las 7 horas de la mañana, hora que sale de la ley, por la necesidad jurídica que teníamos de resolver la situación del señor procesado. Sin embargo, ante la comparecencia de forma adecuada de él y de su abogado defensor, el tribunal tomó todas las medidas para la realización de dicha diligencia. La detención del señor era únicamente para la comparecencia a juicio al momento que se declaró fallida a costa del doctor Luis Miguel Alvarado por la falta de comparecencia. Es así que el tribunal ordenó la libertad del procesado. Esto con la misma fecha del 28 de agosto del 2020 no se pudo realizar la audiencia por responsabilidad del doctor. Señores jueces, se hizo llegar la boleta de encarcelamiento ante ustedes mismos que fue emitida en horas del mediodía. Aproximadamente se ha demostrado que el señor accionante no se encuentra privado de su libertad. Llama la atención que interpuso no solo en esta provincia de Pichincha, sino que además de aquello se presenta otra acción cuando su defendido está libre, pues en la misma audiencia de juicio se ordenó la inmediata libertad y tenía conocimiento de aquello su abogado. Defensor, por todo lo expuesto, le solicito se deseche la presentación de la correspondiente habeas corpus y el objeto para lo cual fue interpuesta carece de todo sentido jurídico. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias, doctor. En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se le concede el derecho a la réplica a la parte accionante, a fin de que se pronuncie sobre lo expuesto por el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Quito. Tiene la palabra doctor Alvarado.
Gracias, señor juez. El análisis jurídico constitucional al cual ustedes deben arribar es si la presión o la detención con fines exclusivos para comparecer en audiencias puede o no puede superar las 24 horas, en concordancia a la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, y se torna ilegal y arbitraria la detención que excede las 24 horas. Con estos fines de comparecencia a audiencia y cuál debe ser la posición jurídica de los garantes del debido proceso, en las cuales, en la que se dicta este tipo de medidas, recordándoles las ilustraciones de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado a favor y en el caso de los análogos, considerando de ilegal, legítima y arbitraria una orden que en su momento puede ser legal, legítima y jurisdiccional, porque algo que nace bien también puede transversarse. Para mal, por eso que existe la figura de la caducidad de la prisión preventiva. Puede ser dictada por un operador jurídico y respetando los parámetros, pero si excede los plazos razonables, el tribunal está obligado a que se reclame el derecho de los habeas corpus. Conceder ustedes que son entendidos en la materia lograrán la razón a los argumentos jurídicos de esta defensa. Todavía es que la posición del Tribunal Penal que ordenó y ratificó esa orden de detención o orden de detención para acudir a la audiencia de juzgamiento superó las 24 horas y que aquel final del orden no se cumplió con los fines dispuestos para la cual se solicita. Esa es la cuestión jurídica y no quiero andar más en cuestiones técnicas, lógicas, que ustedes las tienen más claras. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Asimismo, tiene el derecho a la contrarréplica el doctor Luisa, representante del Tribunal de Garantías. Tiene el uso de la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señor juez y señores jueces. En mi intervención creo que fui totalmente claro y por lo siguiente no doy uso para la réplica. Muchas gracias. Por lo escuchado, consulto a mis compañeros jueces de este tribunal si precisan de alguna aclaración. Tiene la palabra, doctor. No, señor juez, por mi parte no tengo ninguna aclaración al respecto. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias, doctor. Igualmente, la doctora Ginger Tenenuela. Estimado juez, no tengo nada que aclarar, doy paso. Muchas gracias. Doctor Luisa, representante del Tribunal de Pichincha, tenga la bondad. Este juzgador precisa de una aclaración. ¿Podría exponerse en este auditorio el motivo por el cual llegó la causa a la autoridad de este tribunal? Su micrófono. El delito fue de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, doctor. Usted también manifestó que el día viernes no se pudo llevar a efecto la audiencia. ¿Podría, por favor, decirnos cuándo y a qué hora se realizó? Señor juez, la convocatoria fue como efectivamente lo manifestado el día viernes 28 de agosto del 2020 a las 7 horas de la mañana. Hora previo no se pudo instalar hasta las 7:50. Como le manifesté, no se contaba con la comparecencia de la defensa del procesado. Eso es todo, señor juez. Gracias. Usted asimismo ha indicado que este tribunal, que el mismo día que se extendió la boleta de excarcelación, por favor, indíquenos la hora de la suscripción de la misma. La hora, señor juez, la hora de la boleta de excarcelación fue emitida a las 11 horas con 53 minutos del día viernes 28 de agosto del 2020. Muchas gracias. ¿Y notificaron ustedes al señor director del Centro de Rehabilitación de esta ciudad de Santo Domingo de la boleta referida? Señor juez, efectivamente, bajo el auto respectivo que se elaboró en horas de la mañana, previo a la emisión de la boleta de excarcelamiento. Muchas gracias. Por último, ¿tiene en su poder la boleta por la cual se ordenó la privación de la libertad, así como la boleta que posteriormente dispone la excarcelación? ¿La tiene en sus manos? Claro, señor juez, aquí tengo la boleta en su físico, totalmente.
Es todo, señor juez. Muchas gracias, doctor. Procedo. Señor abogado del accionante, le pido que aclare a este tribunal y a este juzgador lo referente a lo escuchado por el Tribunal de Quito en cuanto a que su representado ya se encontraría en libertad en cumplimiento a la boleta de excarcelación extendida por dicho tribunal. Lo escuchamos, por favor, doctor. Claro, señor juez. Procedo a exhibir la boleta de excarcelamiento, así también procedo a exhibir la boleta donde se ordenó la privación de la libertad. Es todo en cuanto puedo decir, señor juez. Muchas gracias, doctor. Asimismo, tiene la palabra para, en cuanto a lo manifestado por el doctor Luisa, doctor Alvarado, tiene la palabra. Gracias, señor juez. En efecto, señor juez, de acuerdo al informe, el tribunal tuvo conocimiento de que se efectivizó la detención con fines de comparecencia a la audiencia de juzgamiento el día sábado 22 de agosto. Se les informa a aquellos que el lunes 24 de que se efectivizó y cumplió la orden de detención con fines de comparecencia, es decir, cuando el tribunal se enteró, ya que ellos ya habían transcurrido al menos 48 horas desde la detención de la persona y a sabiendas de que se ha transgredido el plazo razonable de las 24 horas para el delito fragante, para hacer efectiva la detención, señala una audiencia para el 28 de agosto. Esto quiere decir que el tribunal deliberadamente dispuso a la persona que quede privada de su libertad desde el 22 hasta el 28 de agosto. Esto quiere decir que son 6 días adicionales, imputables directamente al tribunal penal. Entonces la defensa técnica del señor accionante indica que el tribunal el martes 25 que procede a emitir el orden de libertad del señor Narváez por cuanto caducó el plazo razonable, lo cual no lo hicieron y ordenaron la libertad recién el día viernes 28, cuando no se puede instalar la audiencia de juzgamiento. Esto es todo cuanto puedo manifestar, señor juez. Muchas gracias, doctor. Compañero del tribunal, ¿alguna aclaración? No, señor juez. No tengo ninguna aclaración. Devuelvo la palabra. De igual manera, doctora Ginger Tenenuela. Ninguna aclaración, señor juez. Continúe, por favor. Muchas gracias. Doctores, compañeros, en cuanto resistiendo a la solicitud de aclaración alguna, procedo de acuerdo a lo correspondiente, emitiendo la resolución de manera oral, tal como lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en los siguientes considerandos. Primero, la competencia de esta se encuentra establecida en el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y del sorteo legal efectuado constante en el auto. Es así que este tribunal es competente para conocer este tipo de causas por materia y jurisdicción. Segundo, esta acción de habeas corpus se ha tramitado conforme a la regla del artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin que se observe omisión de solemnidades sustanciales que pudieran influir en la decisión de la presentación, por lo que este tribunal declara la validez de todo lo actuado. Tercero, el artículo 89 de la Constitución preceptúa la acción de habeas corpus. Dentro de esto debe establecer la identificación de los sujetos procesales. Esto se ha podido conocer con los presentes peticionarios y la parte accionante a través de las intervenciones que ha hecho a este tribunal luego de haber conocido este día la acción de habeas corpus solicitado por el abogado Luis Alvarado, en representación del señor Héctor Hernández Narváez Velastegui. En su exposición ha hecho conocer que presenta la acción de habeas corpus por cuanto los derechos de su defendido habría sido violentados, ya que a decir que él estuvo 7 días detenido, exponiendo ante este tribunal en su petición que hay pedidos internacionales y de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional.
y que por la pandemia que atraviesa nuestro país y el mundo entero se debe priorizar en la libertad de la persona. Y es enérgico en decir que se ha violentado los derechos de su defendido por parte del Tribunal de Quito, y por ello indica que se convierte en una detención ilegal, ilegítima y arbitraria. También se dio a conocer que se convocó a audiencia y que se instaló desconociéndose la hora de libertad de su cliente, dejando en evidencia a decir que la arbitrariedad innecesaria por parte del Tribunal de Quito. Manifiesta que que este pedido para que este tribunal que hoy conoce esta acción de habeas corpus, tratemos que esto se corrija por los daños causados a su defendido, por haber abusado de él y de la privación de la libertad, y haberlo detenido de forma ilegal, ilegítima y arbitraria. Por otra parte, el doctor Diego Javier Luis Aguayo, juez ponente del Tribunal de Quito, indica exactamente que se conoció el caso, que se dio prioridad para la realización de la audiencia correspondiente, la misma que al no cumplir con lo dispuesto para su instalación se declaró fallida, pero que pese a esto al mismo día se dispuso la liberación a las 11:53 al señor Narváez Velastegui, y es así que este tribunal ha exhibido y ha enviado los correos a presidente y al secretario las boletas tanto que la orden de prisión preventiva del recurrente como también la boleta de excarcelación. Indica también que la de habeas corpus